Buen día, el día de hoy mi compañero Brian Restrepo y quien les habla Lisa Marín vamos a hablarles acerca del elemento químico mercurio, cuyo símbolo es Hg. Bueno, empezaríamos con lo que es el índice, que básicamente es lo que vamos a realizar el día de hoy, que es la formación del mercurio, densidad del mercurio, tensión superficial, amalgamas, derivados, la toxicidad, manipulación del mercurio en caso de riesgo, usos del mercurio, conclusiones y bibliografía. También la introducción, que pues hablamos de que pues en el trabajo vamos a presentar información del mercurio, sus productos, usos y también explicar la importancia de la adaptación a la industria e incluso a la salud. Los objetivos, que es aprender sobre lo básico del metal, sus propiedades, ya sean físicas o químicas, y conocer las aplicaciones a nivel industrial, ya sea pues en diferentes áreas comerciales, usos en los hogares y utilidades para el consumidor. Entonces empezaríamos con lo que es la formación del mercurio, que el mercurio, como básicamente todos los compuestos que conocemos hoy día, fue formado en el espacio por un choque de estrellas. En este caso en específico fueron estrellas moribundas de tamaño medio. Entonces, como otra curiosidad del mercurio, pues se entiende que el mercurio es un metal relativamente escaso en la corteza terrestre. Esto se debe a que al ser un metal tan denso, cuando la Tierra se estaba formando, alrededor de un 70% se hundió en el núcleo. Pues ya a continuación tendríamos un experimento que nos prueba la densidad del mercurio, que es bastante alta. Primero se hace el experimento con un bloque de hierro. Como vemos, la densidad en kilogramos sobre julios sería que el hierro es 8 y el mercurio es 13.6. Y lo tenemos acá, que pues flota como si fuese una pelota, ya que el hierro tiene menor densidad, que no es el caso del cubo de wolframio que estamos añadiendo en este caso, porque el wolframio presenta una densidad de 19,3. Entonces, también otra curiosidad pues sería que aunque pues el mercurio es líquido, va a ser un elemento que no va a manchar. Pues ya esto se debe a que pues los átomos son mayormente atraídos entre ellos, no a alguna superficie. Entonces pues por lo tanto no va a manchar, digamos en este caso, una toalla de papel. Pues esa misma tensión superficial es la que digamos permite que se formen gotas tan grandes de mercurio, porque pues digamos la superficie no se separa con facilidad y pueden retener el peso del líquido que contenga pues la gota. Entonces acá se presenta primero el caso de que pues aunque sea líquido no se mancha, que vemos que el papel sale totalmente limpio, y luego se ve una gota de mercurio que pues es grande, aunque hay gotas bastante más grandes, pues es como un ejemplo que se muestra. Bueno, ya para continuar también tendríamos que pues incluso el mercurio sólido es bastante blando, ya que pues las fuerzas que unen sus átomos es muy débil y se necesita como muy poco esfuerzo para separarlos. Por eso mismo el mercurio se mantiene líquido a temperatura ambiente, debido a que los enlaces en los átomos son muy débiles, que no son capaces de formar una estructura rígida a temperaturas superiores a los menos 38 grados. Entonces, también el mercurio ayuda a la formación de amalgamas, que serían aleaciones compuestas por mercurio y uno o más metales adicionales, que pues en este caso presento un ejemplo específico, que sería las virutas de oro con una gota de mercurio. Básicamente lo que estamos mostrando acá es que al adicionar las virutas de oro, se va a observar como el mercurio pues como que absorbe ese oro, que ya estaría formando una amalgama. Bueno, también existen diferentes tipos de amalgamas que pues ya se harían como naturales y contienen mercurio. Digamos, el cinabrio ya sería como la fuente principal de este metal, que anteriormente pues era triturado y utilizado como bermellón. Además de esto, pues el cinabrio, como muchísimos más derivados del mercurio, había sido utilizado para la medicina. Pues el problema con esto era que, a diferencia de con el mercurio puro, pues el cuerpo sí era capaz de absorber muchos de esos compuestos. Por ejemplo, sería como el cloruro de mercurio, que se utilizaba como estimulante, laxante o sedante. Pero pues los pacientes que lo tomaban podían terminar intoxicados e incluso muertos porque el cuerpo absorbía todos estos compuestos que contenía. También pues alrededor del mercurio los datos interesantes que se tiene que pues, es un metal muy inerte y no es absorbido con facilidad a través de la piel ni el intestino. Como ejemplo pues voy a traer un caso de un señor que ingirió mercurio
y pues su recuperación se basó en tomar bastantes laxantes, pero pues aún así pues el señor está bien. Pero esto no quiere decir de ninguna forma que el mercurio no sea tóxico o no sea peligroso, porque pues de hecho lo verdaderamente peligroso del mercurio serían los gases que emiten. Y de todas formas tendría como varios síntomas y cosas que serían bastante malas, como por ejemplo que la sudoración excesiva, la caída del cabello, quemaduras en la piel, hipertensión, taquicardia y pues entre muchas otras que pues podrían llegar a ser incluso permanentes. Digamos que los gases que son tóxicos no se perciben a plena vista, como vamos a observarlo acá. Entonces, pues no se perciben porque son inoloros e inodoros, aunque hay una forma de verlos, que pues es mediante de que pues se añade como un poco de mercurio en un recipiente y luego se pone una hoja blanca como reflectante y una luz ultravioleta. Entonces lo que vamos a observar en el video, ahí es con la luz ultravioleta, ya se pueden ir viendo los vapores que va a emitir el mercurio. También se presenta cuando la luz está prendida, que no se ve absolutamente nada. Pero cuando la luz se vuelve a prender, se ven todos los gases que se libera el mercurio. Esto se está realizando en un laboratorio con personas profesionales y además con equipo profesional que pues tiene para que todos esos gases sean absorbidos por un ventilador que pues genera que esto ya no sea pues tóxico. También pues hay formas de volver esos vapores un poco como inertes, que ya sería como añadirle azufre. Entonces tendríamos una solución que sería el sulfuro de mercurio, que como ya lo mencioné sería mercurio con azufre, que pues aunque seguiría siendo tóxico, ya sería digamos una pasta tóxica y no tanto un gas, y es muchísimo más fácil lidiar con un sólido tóxico que con un gas tóxico. Buenas, mi nombre es Brian y mi parte en sí se rige a explicar las aplicaciones y o derivados del mercurio. Voy a hablar a nivel comercial, ya sea entre sus áreas o entornos, posiblemente en las industrias, en las fábricas, a nivel sanitario o alimenticio. Yo me voy a adentrar en el área o en la parte de la industria eléctrica, pero me gustaría darles unos cortos ejemplos de cada una. Ya puedo empezar tipo por la industria química, donde puedo hablar de los termómetros o de tipo aparatos que utilicen gases de mercurio, gases o líquidos. En la decoración y útiles en los hogares podemos hablar de las lámparas que utilizan gases de mercurio. En la salud nos podemos meter a la rama odontóloga que utilizan placas utiliza placas en sí, los empastes de los dientes. O también estos sí, que son como plaquitas que las utilizan para sellar las muelas que tienen caries. Eso está compuesto de mercurio y es una forma sana en sí de utilizarlo. O si nos metemos al área alimenticia, hay unos sprays fertilizantes que utilizan en la parte agricultora. Bueno, adentrémonos en el tema de la industria eléctrica, en la cual tiene diversas aplicaciones, pero yo me voy a centrar en dos, tanto los interruptores de mercurio como los electrodos de calomel. En el interruptor de mercurio voy a explicarles primero en qué consiste. Consiste en una placa la cual está compuesta por un recipiente de cristal que tiene dentro dos contactos o dos entradas, polos eléctricos, placas en sí, que están conectadas por una bala de mercurio, haciendo contacto entre ambos. En sí, esto consiste en que el mercurio, gracias a la gravedad y en una determinada inclinación o orientación, puede conectar o hacer contacto entre ambas placas, ¿sí? La cual va a hacer que se genere como
la corriente y entonces poder hacerla funcionar. Como se ve abajo, el LED está encendido ya que no está inclinado en una dirección errónea. Cuando cuando lo giremos o lo inclinemos en dicha dirección, en otra que no sea la adecuada, no va a conectar no va a hacer contacto en ambos puntos, entonces no va a pasar corriente, lo cual va a hacer que en sí se apague el circuito. Es bastante utilizado en la parte de la electrónica, en circuitos pequeños o en diversos aparatos. Es muy bien, es fácil de fabricar y su utilidad también, con conocimientos, es bastante sencilla. Pasemos a los electrodos de calomel. Dicho electrodo no es el único, también existe el electrodo de hidrógeno, solo que la diferencia es en la utilidad y la fabricación. Son más difíciles de fabricar y de utilizar que los electrodos de calomel. Entonces eso tiende a que este tipo de aparatos o en sí de medidores, porque en sí su función es medir, de hacer dar datos del potencial entre varios electrodos. Entonces, como su fabricación y utilidad es más factible, es más sencilla, tiende a ganar esa competencia comercial. Bueno, hablemos sobre en qué consiste. Esta tapa negra que vemos acá es la que manda las señales o manda los datos a en sí el cerebro en sí o el dispositivo, el cual va a dar los cálculos en cifras, ¿sí? Y va a medir o nos va a expresar ese potencial. Si vemos bien, vamos bajando, hay un agujero de llenado, el cual sirve para poder introducir la solución saturada, ya sea de cloruro de potasio o también se puede utilizar cloruro de plata, la cual nos va a ayudar a hacer la medición. También tiene contacto por la capa interna con el alambre de platino, el cual está conectado a la concentración de mercurio sobre una sal que, como dice, por eso es que se llama electrodo de calomel, ya que esa sal es como la solución o la reacción, el compuesto entre el cloruro y el mercurio. Está el sensor que está lleno de esa parte, se introduce una solución determinada de cloruro de potasio, está protegida por vidrios porosos. Esta parte de acá, todo esto se introduce en la solución a medir y podemos medir ese potencial. Es similar, por así decirlo, en cierta manera, a los pHímetros. Más o menos por esta parte, por la capa externa, está un sensor, el cual tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos desmantelando el electrodo, ya que podemos dañar o podemos afectar al electrodo mismo si lo tocamos. Si llegamos a tocarlo, lo limpiamos o lo podemos desinfectar con etanol. Vamos a pasar ya a las conclusiones, las cuales espero que puedan aprender sobre lo básico del metal asignado, en nuestro caso el mercurio, y sus propiedades, ya sean físicas o químicas, como ha explicado mi compañera, y conocer sus aplicaciones a nivel industrial, como he explicado este tema ya sea en sus diferentes áreas comerciales, ya sea la parte industrial, en las fábricas, a nivel sanitario, etc. Y sus usos en los hogares y utilidades para el consumidor. El mercurio es un metal, la verdad, un tanto nocivo y que sería mucho mejor si no lo utilizáramos en su abundancia, pero ayuda bastante en sus utilidades, en el apoyo, en los instrumentos y útiles que tenemos muchas veces, ya sea en las casas, en las fábricas, en los laboratorios. Ayuda y es de bastante y muy gran importancia.
Bueno, esto ha sido todo y muchas gracias.